Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar contando una serie de historias que han dejado impactada a la humanidad. Y vamos a empezar con la primera, la cual es la plaga del baile. La plaga del baile fue una plaga la cual murió mucha gente. Esta empezó en julio de 1518, cuando una mujer llamada Frotruque empezó a bailar de la nada en la calle de lo que hoy es Italia. Esta mujer salió de su casa un día normal a la calle y empezó a bailar delante de toda la gente. Y conforme iban pasando los días, la señora esta se cansó y esto provocó que más gente la acompañara en su baile. Y conforme fue pasando el tiempo, las personas se fueron uniendo y la gente empezó a morir de cansancio. Los médicos y las autoridades quisieron detener esta plaga y contrataron a músicos para ver si la gente al cansarse se detenía de bailar, pero esto lo empeoró. La plaga duró aproximadamente 2 meses, en lo cual se murieron más de 400 personas. Esta plaga dejó impresionada al resto del mundo porque no sabían a qué se daba esta. Mucha gente decía de que era una histeria por la pobreza que se vivía en ese entonces. Otra teoría fue de que a lo mejor era un hongo alucinógeno que provocaba efectos, pues ya sabemos. Y la otra era que era una maldición de San Vito, el cual era un santo que estaba relacionado con enfermedades y baile incontrolable. Y hasta el día de hoy, pues no se sabe qué provocó esta plaga, cuál fue el propósito de esta plaga, y pues es un misterio de la humanidad. La segunda historia que te voy a contar se trata de Jack el Destripador. Este fue un nombre que le dieron a una persona la cual no supieron quién era, no la supieron identificar. Estamos hablando de los años 1888. Lo que hizo este hombre realmente es algo de pensarlo muy bien, y fue que mató a 5 personas. La mayoría eran mujeres y estos los encontraban siempre en un callejón en específico. A este asesino le dieron el nombre de Jack el Destripador, ya que nunca pues pudo ser identificado. Por más que hicieron pruebas de ADN, tuvieron muchos sospechosos, más de 300 sospechosos, y nunca lo encontraron. ¿Por qué se le dio este nombre? El nombre de Jack el Destripador se le dio por su forma de operar sus homicidios. Dice que este le hacía cortes en la garganta, mutilaciones de órganos y desfiguraciones del rostro. Esto era lo que él hacía a cada una de sus víctimas y por eso le dieron ese nombre. Y pues Jack hasta el momento, este año salió de que habían encontrado supuestamente un ADN de él, pero igual no fue algo que confirmaron. Como les digo, este hecho llevó a más de 300 personas como sospechosos, pero pues ninguno fue culpable. Y hasta el día de hoy ya no se sabe quién fue, no hay ninguna pista de quién fue Jack el Destripador en esos años, y fue algo muy preocupante para la humanidad. No sé si era por los tiempos, no había como muchas formas, me imagino, de identificar a alguien, pero realmente es algo horrible de cómo él mataba a sus víctimas. La tercera historia que les voy a contar creo que es una historia que ya todos conocemos. Todos la vimos en Netflix, la cual es la historia de JonBenét Ramsey. Y es que JonBenét era una niña de tan solo 6 años, la cual ya había participado en muchos concursos de belleza en Estados Unidos.
John Bennett vivía con sus 4 hermanos, su padre John Bennett y Patsy Ramsey, la cual era su madre. En una mañana normal, Patsy va al cuarto de John Bennett a revisar si ella ya estaba. Y ella no encuentra a la niña en su cuarto, simplemente una nota de rescate. Al ver la nota de rescate, decía de que pedían una cantidad específica de $118,000 como recompensa, como rescate, y era una cantidad que se supone que le iban a dar al padre de John Bennett por una bonificación. Entonces eso fue lo más extraño. Ellos llamaron a la policía registró supuestamente toda la casa, pero no encontraron absolutamente nada. Y pasaron las horas y John Bennett no aparecía por ningún lado. En la nota de rescate también decía de que iban a recibir una llamada a las 10 de la mañana de ese mismo día, lo cual nunca sucedió. Esa llamada jamás llegó y pues se quedaron esperando. La policía se fue, no entrevistaron a sus padres en ese momento porque pues estaban alterados y lo cual no les pareció muy extraño a los policías. Así que se fueron, intentaron estar esperando la llamada que nunca llegó y bueno, al pasar las horas llegó el amigo del padre de John Bennett, el cual le pidió que bajaran al sótano a buscar algo. Y al llegar al sótano, cuando abrieron la puerta, fue una sorpresa terrorífica. Estaba ahí el cuerpo de John Bennett, en el sótano de su propia casa. La niña estaba envuelta en una sábana blanca, amarrada, le habían hecho un palo con una cuerda y lo tenía incrustado en su cerebro. O sea, estaba amarrada de la boca, tenía un palo de un pincel atravesando su cráneo y esa misma cuerda con la que estaba amarrada de su boca la tenía amarrada de sus muñecas. O sea, el escenario es tan terrorífico que ni siquiera sé cómo describirlo. La cosa es de que lo extraño aquí es que como la policía no encontró el cuerpo de John Bennett en el sótano. O sea, estamos hablando en el sótano de su propia casa. Entonces aquí, para mí lo extraño pues son los padres. Como los padres no van a revisar primero toda su casa también. Es algo muy, muy inexplicable, la verdad. Pues después de encontrar el cuerpo de John Bennett, los padres no fueron investigados por la policía, ellos no quisieron dar su declaración. El forense decretó de que John Bennett había muerto por asfixia y por traumatismo craneal, lo cual pues se había visto en la escena. Y pues los padres no quisieron dar entrevista a la policía, sino que lo primero que hicieron fue ir a CNN, o sea, el canal de noticias. Aquí lo extraño es por qué ir a un canal y no ir con la policía. Así que fueron los primeros sospechosos en la lista. También lo extraño que le pareció a la policía fue de por qué escribir una carta de rescate si no había a quien rescatar, porque pues la niña ya había fallecido y lo cual fue muy extraño. Tampoco se encontró ADN en John Bennett, no se encontró ADN de ningún sospechoso. La niña fue abusada también, pero igual se encontró un ADN el cual nunca se pudo identificar. Fue el único ADN que se encontró con el tiempo y fue donde se dieron cuenta de que John Bennett fue abusada y no había cómo identificar a la persona. Le hicieron prueba al padre, a los hermanos, a los vecinos, a los amigos y no se encontró nada. Y hasta el día de hoy no se sabe nada de quién fue el asesino de John Bennett. Y este fue el top de 3 historias para contarte el día de hoy, así que nos vemos en otro video. Suscríbete si te gustó,
deja un comentario y comparte para que más personas escuchen nuestras historias.